¿Te ha pasado que escuchas una leyenda antigua y piensas imposible, hasta que un día aparece una pala, un sonar o una tablilla y de golpe el mito se vuelve carne? La frontera entre fábula y realidad no es un muro. Es una puerta giratoria por la que pasan recuerdos exagerados, metáforas que se petrifican y recuerdos de catástrofes que alguien cantó alrededor del fuego. Hoy vamos a recorrer 15 leyendas antiguas que resultaron ser más reales de lo que piensas. No porque todo haya sucedido tal cual lo cuentan, sino porque debajo del cuento había una huella sólida, un hueso, una piedra, un puerto, una firma olvidada. 1. Troya, el poema que escondía una ciudad de verdad. Y ahí está el truco. Donde hubo humo, también hubo puerto. Además, el botín, las rencillas por honor y las rutas comerciales del Egeo encajan mejor con una guerra repetida que con una batalla única. Tal vez la manzana de la discordia fue, en realidad, el peaje de un estrecho y el control de un puerto clave. Lo más llamativo es que la Troya que mejor encaja con la cronología no es una sola capa, sino un palimpsesto de reconstrucciones, incendios y reformas. Eso sugiere que la guerra de Troya pudo haber sido en realidad varias guerras y asedios que la memoria colectiva compactó en una sola temporada épica. Los cantores no mienten, editan. Durante siglos, la Ilíada fue para muchos un libro de cuentos con buenos discursos y dioses caprichosos. Hasta que excavaciones modernas demostraron que en la colina de Hisarlik hubo varias Troyas, una encima de otra, y que al menos una ardió en tiempos compatibles con los relatos. No hace falta que Aquiles haya corrido por esas murallas para aceptar que el canto épico preservó la memoria de una guerra larga, de comercio cortado y de alianzas rotas. El mito se volvió mapa cuando alguien decidió creer que la poesía también guarda coordenadas. 2. Un diluvio que no cabía en un arca, pero sí en la memoria de los ríos. Por eso casi todas las versiones incluyen un después, una rama de olivo, una montaña seca, un arco en el cielo. La memoria no solo guarda el desastre, guarda la promesa de que habrá tierra firme. Cuando una inundación de esas dimensiones te arranca la casa y el vocabulario, necesitas contarla de una manera que sobreviva. Un arca con pares de animales es una metáfora resistente al tiempo. Enseña cuidado, orden, fin y reinicio. Lo esencial, la catástrofe, queda guardado dentro del relato que sí podía viajar. Historias de inundaciones gigantes aparecen de Mesopotamia a Mesoamérica. ¿Se copiaron todas? No necesariamente. En el creciente fértil, capas de limo y tablillas hablan de crecidas extraordinarias. Más al norte, hipótesis de desbordes catastróficos conectan lagos y mares. No hubo un único diluvio mundial, pero sí episodios extremos que marcaron a comunidades enteras. El cuento del barco y los animales es una manera humana de darle protagonista a lo que, en realidad, fueron aguas sin rostro. 3. El Kraken. Del monstruo de tentáculos a un calamar que es más grande que tu miedo. Y lo mejor, la ciencia no le quitó la magia al mito, le cambió el escenario. El asombro ya no está en el barco, está en las cámaras que bajan 1000 metros y nos muestran ojos de faro mirando la oscuridad. La ciencia tardó en verlo porque estos gigantes viven donde nuestras cámaras se descomponen. Pero cada ventosa que deja cicatrices en la piel de un cachalote es una firma. Cada ojo gigantesco varado en una playa es una pista. El monstruo imposible resultó ser un vecino tímido de la trinchera oceánica. Marineros de aguas frías juraban que algo inmenso emergía del abismo para hundir barcos. La iconografía hizo el resto. Hoy sabemos que existen calamares gigantes y colosales, animales reales de ojos como platos de sopa que habitan las profundidades. ¿Saltan a la superficie a destrozar navíos? No como en las litografías románticas, pero su tamaño, sus marcas en cachalotes y los restos que el mar devuelve explican por qué el monstruo fue tan verosímil durante siglos. 4. Las Amazonas. Guerreras de leyenda, tumbas con arcos y flechas. Cuando entiendes esto, la leyenda no se cae.
Se pone de pie de otra manera. Ya no una utopía invertida, sino un mosaico de roles flexibles anclados en un entorno donde montar bien era sobrevivir. La imagen romántica de un reino solo de mujeres nos distrae de algo más interesante. Sociedades ecuestres donde la división del trabajo se organiza alrededor del caballo y donde las habilidades bélicas no son monopolio de un género. En el registro óseo aparecen lesiones de montar, fracturas de guerra y herramientas que desafían nuestros prejuicios. Los cronistas griegos colocaron al norte, en las estepas, a mujeres que cabalgaban y combatían como iguales. Durante mucho tiempo se las consideró fantasías patriarcales con moraleja. Luego aparecieron enterramientos de jinetes en los que el esqueleto no pertenecía a un hombre, sino a una mujer, con armas y heridas de batalla. No eran reinos solo de mujeres, pero sí sociedades donde las guerreras existían y dejaban rastros en metal, hueso y caballo. La leyenda simplificó, la arqueología puso nombres y edades. 5. Vinland, cuando las sagas dijeron «llegamos» y la arqueología dijo «aquí». Un clavo oxidado puede ser una brújula. Y aunque el asentamiento fue breve, cambió nuestra cronología mental. Europa tocó América siglos antes de la empresa imperial, que nos enseñaron como inicio único. Hay primeras veces discretas que merecen su página. Las maderas cortadas con herramientas de hierro, los clavos y los restos de talleres no son poesía, son facturas de un viaje. Quizá no encontraron la tierra de vino de las sagas, o tal vez sí, con vides diferentes, pero el mensaje queda. Los mapas orales pueden llevarte a una bahía real. Los relatos nórdicos hablan de un lugar con madera abundante y costas nuevas. Durante siglos se discutió si eran metáforas. Luego, estructuras de madera, restos de forja y hallazgos datables mostraron un asentamiento vikingo en Terranova. No fue colonización masiva ni cuento heroico perfecto. Fue prueba, roce con poblaciones locales y retirada. Pero bastó para que la brújula del mito girara hacia el norte y el oeste con un clic definitivo. 6. La dinastía Shang, de la leyenda china a los huesos que hablaron. Los oráculos eran, en el fondo, planillas de cálculo con fuego. Que esos huesos hayan terminado vendidos como huesos de dragón en boticas antes de que alguien leyera las inscripciones es, además, una metáfora perfecta. Durante años curamos males con archivos sin saberlo. Que las adivinaciones queden por escrito es un golpe de suerte para nosotros. Registraron preguntas tan cotidianas. Lloverá, cosecharemos, el parto saldrá bien. Que juntas dibujan una sociedad con miedos, impuestos y calendarios. La leyenda de los primeros reyes tenía un archivo esperando bajo vitrinas de farmacia. Durante años, algunos consideraban a los primeros reyes Shang como nombres nebulosos en genealogías, hasta que aparecieron huesos oraculares con inscripciones que daban listas de reyes, sacrificios y eclipses, y después ciudades, talleres de bronce y tumbas reales. La épica de los orígenes se volvió expediente administrativo tallado. La escritura, más que cualquier espada, atravesó la niebla. 7. El laberinto del Minotauro, un monstruo simbólico que apunta a un palacio real. Cuando reduces el mito a su nervio, queda una advertencia sobre poder y deuda entre ciudades. La realidad tiene menos cuernos, pero más burocracia. Los frescos de jóvenes saltando sobre toros no necesitan monstruos para ser inquietantes. Ya son prueba de un imaginario que mezcla riesgo, belleza y poder. Si el mito hablaba de tributos de jóvenes enviados a morir en un laberinto, puede que se hiciera eco de una verdad más sencilla y cruel: el dominio de una ciudad sobre otra. El mito cuenta de un rey, un toro, un laberinto y un héroe con hilo. En Creta, un complejo palaciego con corredores, patios y frescos de acrobacias con toros sugiere que detrás del cuento hubo rituales, política y tal vez tributos que viajes peligrosos transformaron en fábula. No había un monstruo con cabeza de toro escondido, pero sí una cultura que convirtió al toro en eje de identidad. El hilo de Ariadna, visto desde hoy, es la paciencia del arqueólogo y sus planos. 8. Los jardines colgantes.
una maravilla que quizá cambió de ciudad sin avisar. Sea en Babilonia o en Nínive, lo importante es que la idea de domesticar la montaña en la llanura fue real. El mito puso flores, la ingeniería puso tornillos. Las inscripciones asirias presumen de canales, compuertas y montes artificiales, regados mediante tornillos y ruedas. Si la maravilla era asiria, el desfase del mito muestra cómo un buen relato se muda de casa cuando le conviene. La realidad, con su ingeniería, es igual de poética. Agua que sube por el esfuerzo humano y baja en forma de sombra. Los viejos listados de maravillas del mundo hablan de jardines imposibles en Babilonia. Las dudas crecieron. Faltan textos babilonios claros, sobran crónicas griegas tardías. ¿Y si la maravilla no estaba en Babilonia, sino en Nínive, con reyes asirios obsesionados por traer montañas a la llanura mediante acueductos? La leyenda resiste porque el concepto es hermoso, pero la realidad posible, una ingeniería hidráulica descomunal, es igual de asombrosa, esté donde esté. 9. Grifos, guardianes de oro con pico y alas, y un fósil con pico que no vuela. Es fascinante pensar que la paleontología, antes de ser ciencia, ya era oficio, gente que reconocía formas y las interpretaba con el vocabulario disponible. Donde hoy decimos Protoceratops, ayer dijeron grifo. En mercados antiguos, los huesos de monstruo se comerciaban como amuletos o medicinas. Si a eso le sumas rutas de caravanas que cruzan desiertos de oro, tienes la receta perfecta para un rumor que dura milenios. El grifo fue un excelente gerente de riesgos. Nadie robaba donde había un pico gigante asomando de la arena. Los relatos antiguos situaban grifos vigilando oro en desiertos lejanos. Exploradores modernos, al excavar en zonas con minas antiguas, encontraron cráneos fósiles de animales con grandes picos y cuencas oculares extrañas, restos de criaturas prehistóricas. Imagina a un comerciante que encuentra uno de esos huesos junto a una veta brillante. ¿Qué historia contarías? Que el desierto tiene guardianes. La fábula nació de un malentendido honesto con huesos verdaderos. 10. Tonis, Heracleion. La ciudad costera que se fue al agua y al mito. También explica por qué los relatos antiguos insisten en controles, peajes y rituales en la bocana del Nilo. Había ahí un nodo real de poder que la geología borró de la vista, no de los textos. Bajo el agua, las piedras pierden el dramatismo de las ruinas en colina, pero ganan otro, el de la lentitud. Columnas colonizadas por algas, monedas que duermen con peces, anclas que no pesan. Rescatar una ciudad sumergida es leer un libro que se deshace si lo sostienes mal. Por eso la paciencia es tan protagonista como el hallazgo. Antiguas fuentes mencionaban un puerto egipcio bullicioso a la entrada del Nilo. Durante siglos nadie lo veía. Y de pronto, mapas, magnetómetros y buzos toparon con columnas, estatuas y monedas bajo el Mediterráneo. La ciudad existió, comerciaba y por razones geológicas terminó hundida. La leyenda era memoria acuática. El puerto volvió a la superficie pero en piezas y en museos. 11. El rey Midas, un toque de oro que era metáfora, y un rey que era muy real. En el cruce entre cuento y polvo de tumba se entiende el mecanismo. Primero la fama, luego la moraleja. El nombre fue real. El milagro, editorial. La tumba excavada reveló un banquete funerario con recetas que hoy podemos reconstruir en laboratorio. La metáfora del toque quizá mezcle riqueza real con un cuento moral sobre la avaricia. Lo que importa es que detrás del mito hay cerámicas, maderas, tejidos, una vida que fue vivida y llorada. La historia del hombre que convertía todo en oro enseña que los deseos mal pensados arruinan el desayuno. En Anatolia, una tumba monumental con banquete congelado en copas y semillas y una capital con murallas potentes hablan de un gobernante importante llamado Midas. No transformaba pan en metal, pero sí convirtió su reino en un actor serio de su época. La fábula moral tuvo detrás una firma en el mapa. 12. Gélike.
La ciudad que tragó el mar y se volvió advertencia. Escuchar al suelo también es leer. Cada hallazgo en ese valle es también una lección de urbanismo. Las ciudades no son eternas, solo parecen. Y el agua siempre reclama lo suyo. El delta cambiante explica por qué la ciudad se perdió, no está donde esperábamos, y la sismología moderna ayuda a fechar sacudidas que coinciden con los relatos antiguos. La tradición no sabía de placas tectónicas, pero sí sabía contar historias que te mantenían lejos de ciertos suelos después de la lluvia. Griegos antiguos contaban que un terremoto y una ola se llevaron una polis entera. Sonaba a moraleja. Siglos después, bajo capas de sedimento, aparecieron calles, cerámicas y estructuras en un delta desplazado. La costa cambia, el mar avanza, la tierra tiembla. La leyenda era, en el fondo, un manual de riesgos escrito en verso. Nadie lo leyó a tiempo. 13. La Torre de Babel. Un relato sobre lenguas confundidas y una torre que sí existió, aunque con otro final. Quizá por eso la imagen sigue viva. Una obra que requiere multitudes termina convertida en símbolo de la dificultad de coordinar multitudes. La grúa y la gramática, hermanas. Los reyes dejaron inscripciones orgullosas sobre la construcción y reconstrucción de ese zigurat, incluyendo que se vino abajo varias veces. La confusión de lenguas como castigo puede ser teología, pero la torre, su sombra y su burocracia son terrenalísimas. Allí se subía al cielo con escalones, no con milagros. La historia bíblica explica por qué hablamos idiomas distintos con una torre que provocó una confusión divina. En la Babilonia histórica, un zigurat enorme dominaba el horizonte, con escalones al cielo y orgullo imperial. La metáfora de la lengua y la dispersión no se puede comprobar, pero el edificio sí. Piedra, ladrillo y logística. La fábula tomó prestada una obra pública para hablar del precio de la soberbia. 14. El Dorado. No era una ciudad, era un ritual que encendía un lago. A veces, el brillo es rito, no riqueza. La codicia hizo el resto. Cuando deseas algo con forma de mapa, lo dibujas. Y cuando lo dibujas, otros salen a vaineta buscarlo. El mito se alimenta de botas ajenas. Los cronistas, al mezclar rumores de distintas regiones, convirtieron un rito en una ciudad y la ciudad en una brújula de codicia. Lo real sobreviviente, orfebrería finísima, ofrendas lacustres, demuestra otra cosa. El oro no era dinero solamente, era lo sagrado hecho brillo. Crónicas hablaban de una urbe de oro en medio de la selva. Las expediciones perdieron vidas buscándola. Resulta que el núcleo del mito era un cacique cubierto de polvo de oro que ofrendaba en una laguna sagrada. Hay evidencias de ceremonias de metal reluciente y de objetos rescatados de aguas profundas. No hubo calles de oro macizo, pero sí un brillo que, visto desde lejos, parecía ciudad. 15. Dragones. Criaturas imposibles con garras de museo. A veces el colmillo de un monstruo es solo la mandíbula de un gigante dormido. La próxima vez que veas un dragón pintado, piensa en el pintor con un fémur fósil en la mano y una historia ardiéndole en la lengua. No es engaño, es traducción. En farmacias tradicionales asiáticas se vendían huesos de dragón en polvo. Muchos eran fósiles triturados. La gente curaba sus males con el pasado petrificado sin saberlo. Si eso no es realismo mágico paleontológico, ¿qué lo es? En muchas culturas, desde China hasta Europa, aparecen dragones como si el planeta hubiera estado lleno de ellos. ¿Pura fantasía? En parte, pero huesos de dinosaurios, de grandes reptiles y de mamíferos gigantes se encontraban desde hace milenios y se vendían como huesos de dragón. La imaginación hizo el resto. El monstruo imposible nació de restos muy posibles, fósiles, comercio y ganas de contar prodigios. Hasta aquí, 15 leyendas que bajaron del pedestal del cuento para sentarse en la mesa de las cosas que dejan rastro. Antes de cerrar, hay un detalle que cambia el juego. Las leyendas no solo guardan hechos, guardan prioridades. Lo que una comunidad decide convertir en canción
revela qué le dolía y qué le daba orgullo. Por eso a veces encontramos ruinas que no encajan del todo con el cuento, y no pasa nada. El cuento preservó el pulso emocional, no el guión técnico. Aprender a leer ambas capas, la emoción y el ladrillo, nos vuelve lectores completos del pasado, y, de paso, menos ingenuos ante las leyendas nuevas que estamos fabricando hoy, desde hilos virales hasta biopics lustrosas. No todo es exacto, no todo encaja, y está bien que no encaje. Ese espacio entre mito y evidencia es donde la investigación vive. El peligro no es amar las leyendas, el peligro es creer que solo hay dos opciones, que todo es fábula o que todo es crónica literal. Entre ambas hay terrazas, pozos, huesos, cerámicas y papeles que se mojan y vuelven a secarse. Hay algo casi tierno en cómo una comunidad guarda su pasado, exagera para no olvidar, simplifica para transmitir, decora para convencer. Siglos después, llegamos con satélites, brújulas y ácido cético, y nos toca el papel menos glamuroso, separar la purpurina del metal. A veces descubrimos que el cuento era humo, otras que era humo, con fuego abajo. Ese equilibrio, no romper la magia y a la vez no tragarse la ilusión, es el arte. Piensa también en los silencios. Por cada mito que verificamos hay 10 que no dejan rastro porque el barro se los comió o porque nadie gastó dinero en salvarlos. Eso no los hace menos importantes para quienes los contaron. Nos obliga más bien a la humildad de aceptar que nuestra foto del pasado es siempre parcial, como una ruina iluminada por una linterna. Te propongo una práctica sencilla para tus próximas leyendas favoritas. 1. Pregúntate qué parte del relato podría dejar un rastro físico y sal a buscarlo en la historia material. 2. Mira si el mito pudo juntar piezas de distintos tiempos en una sola escena, como hacen todas las buenas películas. 3. En lugar de pedir una prueba que confirme todo, agradece la evidencia que confirma algo. Con esas 3, verás que la realidad no mata la leyenda, la afina. Cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te sorprendió más y qué otra agregarías a la lista. Si te gustó este viaje entre el canto y el terreno, deja tu like y compártelo con esa persona que siempre dice «todo eso son cuentos». Tal vez hoy descubramos que algunos cuentos llevaban botas. Y recuerda, el pasado no es un museo silencioso, es una ciudad con obras en construcción. Si no escuchas el martillo es que te apagaron el sonido. Y si llegaste hasta aquí, ya formas parte de quienes saben que entre mito y evidencia hay un puente que se cruza con preguntas. Al final, lo real y lo legendario se citan a mitad de camino.